Nos pusieron estas cosas aquí. Muy bien, vamos entonces a recibir. Ahora nos pusieron este sistema, ya no tenemos papeles. En primer lugar, en audiencia, el presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, CONAECH, señor Miguel Ángel Araneda, acompañado por la señora Alejandra Lizana, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de Educación, y Evelyn Andrade, presidenta del Sindicato Nacional de Empresa Fundación Educacional COANIL. Sean muy bienvenidos y muy bienvenidas. Le entrego la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio saludar a todos los senadores, al senador en este momento que se encuentra. Nosotros como asistentes de la educación queremos exponer acerca de nuestra ley, que lamentablemente en estos días se encuentra digamos, puesta en discusión por un dictamen del Director Nacional del Trabajo. Así es que yo quisiera empezar con esta presentación. Ley 21.109. Publicada el 2 de octubre del año 2018, que establece un estatuto propio para los asistentes de la educación, estatuto que costó más de 28 años poder obtenerlo. Éramos los últimos funcionarios del sistema público que no contábamos con una reglamentación, así es que en el gobierno pasado pudimos establecer este estatuto que empezamos con este nuevo gobierno de los tiempos mejores, lamentablemente con una destrucción de este estatuto donde nos querían quitar todos los beneficios obtenidos, incluso los que habíamos obtenido en el año 96. Hola, ¿qué tal? Se publica en el diario oficial, ¿cierto? Y modifica la ley 21.109, incorporando nuevos artículos. El artículo 56, inciso primero de la disposición del párrafo 1 del título 3 de la presente ley se aplicará a los asistentes de la educación que prestan servicio en educación parvularia, básica y media en establecimientos particulares subvencionados regidos conforme al decreto con fuerza de ley número 2 del Ministerio de Educación de 1998. Artículo 56, inciso segundo. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará también a los asistentes de la educación que prestan servicio de educación parvularia, básica, media, en establecimientos educacionales regidos por el decreto número 3166 del Ministerio de Educación. Artículo 56, inciso tercero. La facultad establecida en el inciso segundo del artículo 41 para estos casos será ejercida por el director de cada establecimiento educacional. El desglose del párrafo 1 del título 3 de la ley 21.109 señala en el artículo 56, ¿cierto? Artículo 38, respecto a las funciones a las que fueron contratados, reemplazo en sala por profesionales, prohibición de realizar funciones que pongan en riesgo la integridad física de los asistentes de la educación. Esto fue porque, como no están reguladas las funciones acá en Santiago y en otra comuna del país, una sostenedora envió a un colega auxiliar en un momento que estaba lloviendo a sacar las hojas de las canaletas, lamentablemente sin ningún implemento de seguridad, cae al suelo, falleciendo en el lugar. Por eso, esto ocurre generalmente, por eso quedó establecido también en esta ley. Artículo 39, jornada semanal de 44 horas, hoy día que se está discutiendo incluso las 40 horas, hay colegios, en especial los particulares subvencionados, que todavía siguen, a pesar de la ley, trabajando las 45 horas. Y que la ley fue establecida el año pasado, en abril de este año. 30 minutos de colación imputable al empleador sobre las 43 horas de contrato para quienes tengan menos de 43 horas, pero 8 horas o más diarias en un mismo establecimiento. El tiempo de traslado de un establecimiento a otro en un mismo día será considerado como trabajado y el costo de la movilización será del costo del empleador. Artículo 40. El empleador debe disponer para las y los asistentes de la educación estructura adecuada para la colación y servicio higiénico. Imagínense que tuvimos que colocarlo en la ley para que pudieran, en algunos casos, tener servicio higiénico o un lugar para hacer colación, ya que todavía, en estos momentos, muchos de nuestros colegas siguen comiendo debajo de las escaleras o en baños deshabilitados.
Artículo 41, feriado legal verano e invierno. Artículo 42, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el feriado de los asistentes de la educación de los establecimientos de educación parvularia financiado mediante transferencia de fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles serán regidos por lo dispuesto en la Ley 20.994. Ellos tienen otro sistema de feriado. Artículo 41, inciso primero. Los asistentes de la educación gozarán de feriado por el periodo de interrupción de las actividades escolares entre los meses de enero y febrero o el que medie entre el término del año escolar y el comienzo del siguiente, así como durante la interrupción de las actividades académicas en la época invernal de cada año. Durante dichas interrupciones podrán ser convocados a cumplir actividades de capacitación hasta por un periodo de 3 semanas consecutivas. Sin perjuicio del inciso anterior, aquellos asistentes de la educación que desarrollen labores esenciales podrán asegurar la correcta prestación de servicio educacional al inicio del año escolar, que las que incluirán a lo menos aquellas de reparación, mantención, aseo y seguridad del establecimiento educacional, así como aquellas que determine mediante acto fundado el director ejecutivo. Podrán ser llamados a cumplir con dichas tareas, en cuyo caso se les compensará en cualquier otra época, época del año, los días trabajados. Esto es para que los establecimientos no queden sin resguardo durante el mes de verano. Eso quedó establecido en la ley miscelánea. Con todo esto se podrá fijar como fecha de término del feriado estival 5 días hábiles previos al año escolar. Eso para dejar también las salas habilitadas para el ingreso de los niños. Para el caso del personal de los jardines infantiles, financiado por la Junta Nacional vía transferencia de fondos, la capacitación se realizará preferentemente durante el mes de enero. Bueno, el 11 de julio de este año, el director del trabajo emite el dictamen 3445-022, el numeral 3, inciso quinto del título 3, análisis de esta situación particular, dice. Previo al análisis particular, cabe destacar que por expresa disposición del artículo 56, la aplicación de las normas indicadas a los asistentes de la educación de establecimientos particulares subvencionados, que se circunscribe exclusivamente a aquellos que prestan servicio en educación parvularia, básica, media, vale decir, a quienes cumplen labores relacionadas con el proceso de aprendizaje y de mejoramiento de la educación, lo que permite destacar de la aplicación de sus normas a los asistentes de la educación que cumplen funciones administrativas o auxiliares en establecimientos particulares subvencionados, los que se regirán por normativa del Código del Trabajo y supletoriamente por la Ley 19.464, por cuanto sus funciones no son de apoyo al proceso educativo y de aprendizaje. Los asistentes de la educación tenemos la Ley 19.464 del año 96 y ahí en esa ley explica claramente quiénes son los asistentes de la educación y que todos los que trabajan dentro del colegio participan del proceso de aprendizaje, incluyendo los auxiliares y administrativos. No hace discriminación de ningún asistente de la educación y queda también establecido en el estatuto de los asistentes de la educación. Lamentablemente, el director del trabajo hace una interpretación basada no sé en qué, dejando de lado a estos asistentes de la educación y claramente para nosotros es una discriminación odiosa que se hace con nuestros colegas de los colegios particulares subvencionados, ya que una vez aplicado el estatuto y la ley miscelánea, deja establecido claramente que no hay diferencia entre las funciones que cumplen los asistentes de la educación, tanto de los colegios DAENDEM, corporaciones municipales, administración delegada, y los colegios particulares subvencionados. Entonces, nosotros en realidad queremos entender qué es lo que quiso decir el director del trabajo con este dictamen. En realidad, lo único que entendemos acá es que le hizo un guiño, digamos, a los colegios particulares subvencionados. ¿Ah? Luego enunció el feriado de los asistentes de la educación, que el feriado es solo para aquellos que prestan servicio en educación parvularia, básica, media, de forma permanente en el aula. O sea, claramente no tiene claridad quiénes son los asistentes de la educación. Para nosotros nos parece bastante peligroso incluso que se haga una interpretación errónea de la ley, porque esto precariza las condiciones no solamente de los asistentes de la educación, sino todos los trabajadores de este país, incluso teniendo leyes que lo avalan, podrían ver vulnerados sus derechos por las interpretaciones que hace este director del trabajo.
El director recibió solicitud de pronunciamiento y dio respuesta a 15 sostenedores representantes de corporaciones o fundaciones encabezadas por la FIDE, representantes de federaciones y sindicatos, entidades de trabajadores, entidades del trabajo de gobierno. Buenos días. Me sumo a las palabras de Miguel Ángel. Aquí lo que el director del trabajo realiza con esta interpretación en este dictamen es una seria y grave discriminación a los trabajadores y trabajadoras de la educación que ejercen funciones de administración de aseo y que bajo sus conceptos no están involucrados dentro del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y digo bajo su interpretación porque quienes trabajamos en colegios, independiente de la dependencia administrativa, sabemos que cada uno de los integrantes de la comunidad educativa es fundamental para el proceso de aprendizaje de nuestros niños. La sala no va a estar limpia si no está ese asistente que realiza esa función, por lo tanto, cualquier profesor, profesora, asistente de aula no va a poder ejercer su labor correctamente si no está el trabajo de un asistente de la educación. La misma ley establece que asistentes que ejercen funciones de aseo y de administración también son asistentes de la educación. Por lo tanto, esta interpretación que realiza el director del trabajo en el dictamen 3445-022 hace o sobrepasa sus facultades de interpretación. Además, se aleja del espíritu de la ley, porque justamente el artículo 56, cuando determina que va a ser responsabilidad de los directores señalar cuáles van a ser las funciones esenciales están relacionadas justamente con los asistentes de aseo y de mantención que van a realizar las labores para que el próximo año esté el colegio en condiciones. Por lo tanto, se entiende que siempre estuvo en el espíritu de la ley incluir a todos los asistentes de la educación, independiente de la función que realizan. Hoy día este dictamen está afectando a casi el 50% de los asistentes de la educación, que en el sector particular subvencionado se acercan a los 77.000 trabajadores y trabajadoras. Pero además, no solamente está discriminando a estos asistentes que realizan la función de aseo y de administración, sino que es una discriminación y un atentado al buen clima laboral de todo establecimiento educacional, porque en la medida que se discrimina a uno o a una, está generando una segregación que afecta a que los procesos educativos, los procesos mancomunados dentro de una comunidad educativa se lleven con correcto funcionamiento. Y además, y aquí quiero realzar la primera idea que entregué, es que desconoce el fundamental rol que realiza cada uno de los trabajadores y trabajadoras dentro de un establecimiento educacional independiente de la función que cumplen. Un asistente de aseo no es menos importante que un profesor, que un asistente de aula, son igualmente importantes y por eso nosotros estamos aquí y pedimos al director del trabajo una reconsideración a su dictamen. Y estamos ejerciendo las acciones legales también para que se deje sin efecto este dictamen, ya que es una seria y clara discriminación a los trabajadores y trabajadoras. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Evelina Andrade, soy presidenta del Sindicato Nacional de la Fundación Educacional COANIL. Fundación Educacional COANIL manifiesta ser pionero en educación especial para niños y niñas con discapacidad intelectual y motriz. Somos alrededor de entre 70 y 80 asistentes de la educación que están siendo afectados y vulnerados por el dictamen de la Dirección Nacional del Trabajo. Comentarles de que mucho antes de iniciar las vacaciones de invierno, nuestros asistentes, a través de un convenio que se hizo con la organización sindical que los representa, se firmaron anexos modificando y adecuando los contratos de los asistentes de la educación según la ley 21.109. La comunidad escolar en sí se ve completamente afectada. ¿Por qué? Porque este dictamen ha hecho una discriminación, ha segregado a los asistentes de la educación, generando un clima laboral completamente tenso. Hoy en día los asistentes de la educación a nivel nacional están en la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro, ya que muchos empleadores se han tomado la atribución sobre el Código del Trabajo de anular los anexos que ya han sido firmados. Y
cosa que nosotros como organización sindical, la Federación y el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación encontramos sumamente grave. ¿Quién le entregó la facultad a los sostenedores para anular los contratos, los anexos de contrato de modificación que ya estaban firmados y que ya se estaban haciendo vigentes en cada una de las unidades educativas? Ese es uno de los problemas que se ha presentado en la Fundación Educacional Codanil y en muchos establecimientos particulares subvencionados. Aparte de eso, debido a la incertidumbre constante que tienen los asistentes de la educación, se manifiesta que lo más probable es que aumente la cantidad de licencias médicas por daño psicológico. Hoy en día estamos esperando qué es lo que pasa con el trabajo que se ha comenzado con un recurso de protección que a los sostenedores no les ha parecido muy bien y que ya se han presentado y se han manifestado en contra y apoyando también este dictamen que es completamente segregador. La verdad es que nosotros pedimos en este espacio que este dictamen sea reconsiderado y que sea con la intervención de todas las partes, pero una intervención real donde los trabajadores seamos escuchados. Señores parlamentarios, nosotros como asistentes de la educación nos demoramos 28 años en recién tener un marco regulatorio donde hemos sido discriminados y aún con este estatuto que tiene una ley clara y específica, todavía no se cumplen en muchos establecimientos educacionales con todo lo que dictamina la ley, menos en los servicios traspasados. Este dictamen que precariza las condiciones de los trabajadores de los colegios particulares subvencionados principalmente, viene a marcar un precedente. Yo creo que incluso si esto no se deja sin efecto, si esto contraviene la ley, porque claramente si uno lee la ley, aquí el director del trabajo hizo un dictamen que está en contra de la ley y por lo tanto si esto se deja pasar, el trabajo parlamentario o el hacer una ley no va a servir de nada, porque así como tenemos el Tribunal Constitucional, ahora también vamos a tener en este caso la Dirección del Trabajo interpretando las leyes a favor de ciertos grupos. Aquí digámoslo claramente, que aquí el director del trabajo está privilegiando a ciertos grupos que han presionado justamente por esta ley. Entonces nosotros queremos que se le llame al director del trabajo o en este caso al ministro del trabajo y que ponga en orden, digamos, en este caso esta ley que es clara y específica y si ustedes la leen no hay por dónde darle una interpretación o darle la interpretación que él le dio. Entonces, nosotros en realidad encontramos hasta peligroso que el director del trabajo haga este tipo de dictamen. Entonces, por lo tanto, exigimos la nulidad del numeral 3 del título 3 del dictamen 3445-022. También la compensación por los daños ocasionados porque todos los funcionarios estaban a punto de irse de vacaciones y un día antes larga este dictamen y casualmente todos a nivel nacional tenían ya el dictamen. O en 24 horas ya prácticamente se puso en funcionamiento. O sea, estaban esperando lo que iba a salir. Lo otro, nosotros hemos tenido muchos reclamos de parte de distintas fundaciones donde trabajan asistentes de la educación y principalmente las fundaciones cristianas que administra la Iglesia Católica. Hemos tenido muchas, salvo, y voy a colocar aquí una de Coronel, la Fundación o Corporación Metodista, la única que, pese al dictamen, ellos dijeron no, nosotros nos creemos que esto es un derecho y la ley nosotros la hemos interpretado y por lo tanto ellos continuaron, digamos, con los beneficios que tenían los trabajadores. Que vaya, es para mí, valiente la decisión, ¿cierto? Y muy atingente a la ley. Pero del resto de las organizaciones, francamente, han sido grosera, digamos, la discriminación e incluso el bullying que han tenido nuestros colegas. ¿Por qué con la Ley General Docente, cuando esta ley que costó más de 2.300 millones de dólares, fue hecha para los profesores y no hace discriminación entre los profesores del sistema municipal, entre los 3166 de administración delegada, entre las corporaciones municipales, no hace ninguna diferencia? Sin embargo,
hoy día nuestra ley tuvimos que colocar algunos anexos dentro de la ley miscelánea para que nuestros colegas asistentes de la educación que están en colegios particulares subvencionados tengan los mismos derechos que debería haber impetrado esta ley. Lamentablemente no fue así, tuvimos que hacer una ley especial con participación, y en esto tengo que ser claro, de los parlamentarios de todos los sectores que entendieron perfectamente que había una discriminación y por lo tanto aprobaron casi en unanimidad este proyecto y estas indicaciones. Por lo tanto, hoy día realmente nos parece realmente inédito que un director del trabajo se arrogue, digamos, una interpretación parcial de esta ley que debería estar en vigencia sin ningún problema. Así es que exigimos, como digo, que se deje nulo este dictamen, la compensación por los daños ocasionados, ya que muchos colegas no pudieron tener sus vacaciones de invierno, y obviamente donde haya, en algunas corporaciones sí se les dio los días, pero están amenazando con que tienen que devolverlo. Eso por el momento, estimados Muchísimas parlamentarios. gracias por esta información, por estar acá con nosotros para plantear esta situación que es extremadamente grave, porque como ustedes bien dicen, aquí hay un intento permanente por desregular las decisiones democráticas que se toman en este Parlamento. Entonces, desde el Tribunal Constitucional hoy día vía dictámenes administrativos están intentándose, y se está realizando, desdibujar lo que acordamos. O sea, de verdad, cuando hay un Parlamento que al parecer por su composición no conviene a un gobierno, se usan todo este tipo de vericuetos para de alguna manera desdibujar los acuerdos. Entonces, yo creo que aquí hay una situación bastante grave. Sí, una cosa, porque si no me van a retar después. Solicitar que se respete el 1 de octubre como Día del Asistente de la Educación también para las funcionarias BTF, que también son asistentes de la educación según la ley, pero lamentablemente no se le respeta el día ni en los municipios ni en los servicios traspasados. Así es que pedir y solicitar a los parlamentarios que también se oficie de que el día 1 de octubre también es el día de las BTF como asistentes de la educación de Chile. Bueno, yo creo que acá todos hemos participado en la elaboración de este proyecto, Sí. que, como usted bien dice, 28 años demoró. Todos tenemos en nuestras regiones el trabajo con los asistentes y las asistentes de la educación, sabemos las deficientes condiciones de trabajo que tienen, y esto fue un gran triunfo después de mucho tiempo. Y la ley no hace distingo. Entonces no sé de qué línea, de qué párrafo colige el director del trabajo esta discriminación. No, eso se lo inventó. Bueno, pero aquí yo creo que nosotros la facultad que tenemos es apelar al ministro del Trabajo, porque de él depende la dirección del trabajo. Entonces, quizás convocar al ministro, va a llegar un rato más por el tema Sala Cuna. Y, por cierto, vamos a plantearle esta situación que de verdad no representa para nada lo que este Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara, aprobó. Y, por otro lado, también creo que vamos a hacer un reclamo a la Contraloría. Creo que también amerita que, como comisión, si es que tenemos acuerdo, poder hacer un reclamo a la Contraloría. Esto es realmente inaceptable y tendrá que retirar este dictamen el señor director y tendrá que pronunciarse el señor ministro. Voy a dar la palabra al senador Letelier y después continúe usted con la palabra. Presidente, yo quiero primero pedir disculpas de la atraso en la llegada. Segundo, agradecerlo al asistente de educación en sus diferentes expresiones orgánicas que hay en el país, porque son los responsables de que se haya logrado un estatuto y después las diferentes modificaciones en la ley de presupuesto y posteriormente en la ley miscelánea, el correr el cerco para establecer igualdad ante la ley para todos quienes reciben el financiamiento público en sus condiciones de trabajo. Ese es el origen de los beneficios que se establecieron para los colegios particulares subvencionados, era establecer igualdad ante la ley. Y es una aberración lo que ha hecho la Dirección de Trabajo, y es por ello que estamos ahora pendientes de lo que haga la Corte de Apelaciones frente al requerimiento que presentamos junto a la senadora Proboste, precisamente a través de un recurso de protección, porque es una aberración. Lo que ha hecho la Dirección de Trabajo inventando una figura que no existe, tratando de generar una diferenciación entre los asistentes de la educación por función que cumplen. Y eso lo único que establece la ley es la posibilidad de que los directores de establecimiento puedan pedir por
razones muy acotadas de que las vacaciones sean compensadas para algunos trabajadores o trabajadoras durante los meses de verano, de invierno nunca. Y es más, solamente los asistentes de la educación tienen legalmente derecho a vacaciones de invierno. Los profesores no tienen legalmente derecho a vacaciones de invierno. Y eso es más bien una práctica, pero no es un estatuto legal que se ha establecido hasta la fecha. Y por ello doblemente molesto, presidente, junto con sumar que podamos pedirle a la Contraloría, y yo haría una invitación a, si es que es necesario, incluso revisemos normas legales para acotar lo que puede hacer la Dirección de Trabajo en ciertas materias, porque esto ya no es la primera vez. Con el tema del derecho a lactancia también quitó derechos adquiridos a mujeres trabajadoras por el tema de quién paga el transporte o no. Ha sido reiterada la práctica de cercenar derechos de parte de la ADT. Yo creo que ahí tenemos una situación reiterada. Por ahora yo creo que necesitamos ver lo que pasa con recursos de protección. Yo creo que sería entrar a fallar en el corto plazo. Pero para prepararnos en eso, porque la ley es demasiado clara. Sí. Hay una reconsideración también, ¿no? Perdón. Senadora Alaman. ¿No presentaron una reconsideración? O sea, sí, presentado, sí, está ingresada, ¿Y sí. con qué fecha? 15 de julio. 15 de julio, ya. A la Dirección del Trabajo. La Sí. ingresan. No han tenido respuesta. Y 2 días para que puedan Se cumplen los plazos. el mes de plazo que tienen. en una entrevista que tuvimos con el director del trabajo, él derechamente dijo, mire, hagan lo que quieran, yo, o sea, como queriendo decir, esta es mi interpretación y punto. Ya, pero él tiene un plazo para contestar. Sí. Debe contestar. Don Miguel Ángel, ¿usted sí, tenía algo más que acotar? Sí, que nosotros nos sentimos muy vulnerables, y esto quiero decirlo con todas sus palabras, que durante este gobierno nosotros no hemos sido escuchados como asistentes de la educación, incluso faltando a la ley, porque habían 2 reglamentos que tenían que realizarse en conjunto con los trabajadores y el Ministerio de Educación. Yo solicité por transparencia, porque el plazo se venció hace 2 meses, y me mandaron la respuesta solamente leer el estatuto. O sea, una cuestión que parece que alguien entendió otra cosa y me mandó a leer el estatuto. Y me mandó el link incluso, como que si yo no hubiera trabajado en el estatuto y no lo conociera. Y ahora nos enteramos que a través por la Contraloría, que los reglamentos fueron hechos, pero faltando a la ley, porque debían hacerse en conjunto con los trabajadores. Entonces, nuevamente, ¿Estableció así en la ley? la ley, que estableció la ley que deben la participación de los trabajadores en estos 2 reglamentos. Y hoy día ya los reglamentos están en la Contraloría, pero jamás nos invitaron a participar, digamos, de esto. Nosotros hemos solicitado reunión de con la ministra desde el momento en que ella asumió. Hasta el momento ni siquiera hemos recibido respuesta. Y hemos solicitado constantemente restablecer la mesa de trabajo que históricamente hemos tenido con el Ministerio de Educación, pero lamentablemente no hemos tenido respuesta, y están pasando este tipo de situaciones que para mí contraviene la ley y que creo que debe oficiarse también, en este caso al Ministerio de Educación, de ver qué es lo que sucede con esto y por qué no han llamado a los trabajadores para participar de este proceso. Eso. Ha solicitado la palabra la diputada Hoffman, que está presente en la comisión. En el estatuto. Presidenta, muchas gracias y perdón por la interrupción. Estamos con la diputada Cid, la diputada Mal, la diputada Luc, la diputada Troncoso, diputadas de Chile Vamos, que con todo el respeto que merece, por supuesto, la comisión, quisimos venir a hacer una petición testimonial, pero que esperamos que sea considerada. Sabemos que en la segunda parte de la tabla viene un proyecto que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con el postnatal, pero estamos votando, con el postnatal, con Sala Cuna, estamos nosotros votando en la sala, en nuestra sala, estamos sesionando también, y queríamos, en el fondo, con mucho respeto, pedir el máximo de celeridad para poder sacarlo lo antes posible. Hemos dado juntas una lucha tan importante por poder corregir la cancha en tantas materias que nos afectan a las mujeres, que nos parece que este proyecto es muy importante. Así que la verdad es que nos tenemos que ir al tiro, pero queríamos pedirle a usted formalmente, insisto, con todo el respeto que merece la tramitación, pero ya 1 año yo creo que es como un tiempo más que razonable para que nosotros lo podamos sacar adelante. La verdad es que eso era lo que le queríamos plantear, y muchas gracias por concedernos la palabra y poder hacer este planteamiento. Muy bien, esta comisión es una comisión responsable, consciente de las urgencias, de la importancia de los temas, pero tenemos diferencias
de visión de país en muchos temas. Y es por eso que en el respeto democrático ya estamos discutiendo en particular, pero tenemos diferencias bien de fondo. Sí, entonces tenemos diferencias bien de fondo, no es por irresponsabilidad ni por hacer dormir un proyecto, pero tenemos diferencias bien de fondo. Sí, sí, muchas gracias a ustedes. Senador Letelier. Solo, yo pediría que podamos ver de los 3 temas que están planteados respecto al asistente a la educación. Uno es ver el tema de los reglamentos. Creo que es pertinente consultar si es que formalmente, como comisión, buscar bien la referencia legal para efecto de los reglamentos y que nos digan cuándo se reunieron con las organizaciones de los asistentes a la educación para efecto de reglamento, que nos puedan informar, y de lo contrario, hacer la presentación a la Contraloría porque se ha faltado un procedimiento legal. Para ese efecto entiendo que esa parte nunca fue controvertida acá en el Congreso. Esa parte no, la verdad es que el estatuto lo votamos casi unánime. Entonces, sería bueno poder clarificarlo. Entiendo que en el tema de, que no sé si lo plantearon, ha habido mucha discusión sobre los contratos. 43 horas, 44 horas, 45 horas. Hay toda una discusión y varios las han ido cambiando los contratos. Sería bueno que podamos pedir la interpretación oficial que hay, porque hay muchos sostenedores que están cambiando contratos de acuerdo al dictamen de la Dirección de Trabajo respecto a los horarios. Y eso está generando una situación media caótica. Y quizás ver, no sé si don Francisco de parte del Ministerio tienen ya un juicio sobre la materia, pero ha generado mucha inestabilidad para los asistentes a la educación en varios lados. El otro lo que ya habíamos planteado. Muy bien. ¿Alguien más solicita la palabra? Bueno, creo que tenemos que tomar decisión como comisión. Yo creo que el tema del reglamento, podemos hacer un oficio a la señora ministra para consultar por qué, pese a que en el artículo determinado no conocemos cuál es el artículo donde se mandata a que el reglamento se establezca. Séptimo transitorio. El artículo 11 es para el levantamiento de perfiles que tiene que ser consensuado con los trabajadores del reglamento, y el artículo, perdón, presidente, y el artículo séptimo transitorio donde habla de el reglamento que tiene que confeccionarse para pagar el bono de desempeño laboral, que hoy día están hechos ambos sin la participación. O sea, el artículo séptimo transitorio y el 11 transitorio. No, el 11... el artículo 11 y después en los transitorios ya, okay. El séptimo. Ok, artículo 11 entonces del articulado permanente y el séptimo transitorio, un oficio a la señora ministra para consultar por qué no se resguardó lo mandatado en estos artículos con el propósito de... Hagámoslo en positivo. Sí, Sí está hecho. si se cumplió o no se cumplió. Ya. No, ¿por qué no se cumplió? Bueno. Que informe, perdón, presidenta. Que informe respecto de la norma que usted señala. Sin prejuzgar respecto a si se cumplió o no se cumplió. Entonces, como dice Juan Pablo, que se informe respecto de la norma tal y tal, lo que sea. Si se cumplió o no se cumplió. Solamente, Muy bien, ¿habría acuerdo con aquello? Presidenta, Sí. solamente decir de que el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile es quien llevó adelante todo el proceso de presentación del estatuto, discusión del estatuto y finalmente la aprobación. Yo soy el presidente y debería haber participado y no se me notificó ni se me invitó. Quizás invitaron a otros. Puede ser. Veamos cuál es la respuesta oficial. Okay. Hacemos el oficio en positivo. ¿No? Muy bien. Y a la Contraloría también solicitaba información, nomás nosotros no tenemos facultad de fiscalizar, entonces podemos solicitar así como un oficio a la ministra, un oficio a Contraloría consultando el estado actual de tramitación de este reglamento, lo que tendríamos que consultar a la Contraloría. Y lo otro es al... Senadora Güell. Respecto a la actuación de la Dirección del Trabajo en esta materia. Del reglamento estamos... El reglamento fue una petición aparte, digamos, que debió haberse hecho con el Ministerio. Sí. Sí. Y otro, como está en Contraloría, quizás consultar al Contralor del estado de tramitación, pero... Sí. Presidenta, solo el artículo 11, al que hacía referencia una de las invitadas,
es explícito. Solamente para leerlo, me llama la atención que lo hemos puesto tan explícito, la verdad. Para el efecto de dicha elaboración, el organismo sectorial de competencia laboral establecido en el artículo 14 de la precipitada ley estará compuesto por la Dirección de Educación Pública y representante asistente a la educación designados de la forma que señala el reglamento, y deberán incluir a lo menos a representantes de las organizaciones de asistentes de la educación con mayor representatividad nacional. Entonces, es muy explícito de que deben participar. Pero probablemente esto lo hizo o la subsecretaría o la Dirección de Educación General o la Dirección de Educación Pública. No sabemos qué organismo tenía que haberlo citado. Ok, eso en materia de reglamento. Ahora, en materia de la interpretación de la Dirección del Trabajo, por cierto, vamos a hacer los oficios pertinentes al señor ministro, no sé si habría acuerdo, y al director del trabajo, y como va a estar el ministro con nosotros un rato más, y está Francisco acá representando al Ejecutivo, vamos a hacer el punto en la situación de malinterpretación de la ley, de torcida de nariz, a lo que acordó este Parlamento democráticamente. ¿Habría acuerdo? Muy bien. Tenemos otro invitado entonces, a la encargada de género de la Confederación Nacional para la Salud Municipal, señora Carolina Espinosa. Vamos a escuchar usted se va a referir al tema. Carolina Espinosa entonces va a dar una opinión. Hace mucho tiempo que nos habían pedido entrevistas. Hemos excepcionalmente hecho esta audiencia porque estamos en tramitación en particular y la vamos a escuchar en relación al tema Sala Cuna, ¿no? ¿Está prendida? Bueno, saludarlas. Mi nombre es Carolina Espinosa y soy dirigente nacional de la Confederación de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal en Chile. Nuestra organización agrupa a 45.000 trabajadoras y trabajadores que desde Arica a Magallanes, a excepción de la región de Aysén, donde no hay salud municipal, estamos en los territorios más remotos y en las capitales y en todo el país. Así que desde ese campo queremos dar nuestra opinión respecto de este proyecto de ley. Nuestra presentación se estructura básicamente respecto de un diagnóstico de la condición de derecho que hoy día estamos ejerciendo con el acceso a Sala Cuna. Luego, nuestra opinión en concreto respecto de esta iniciativa legal. Y por último, tenemos algunas solicitudes o propuestas que queremos hacerle a la comisión bien concretas. Hicimos un recogido de la condición del acceso al derecho a Sala Cuna que tenemos las funcionarias y funcionarios también de salud municipal en Chile y recogiendo la información de más de 176 comunas del país, logramos establecer que el 60% de las comunas acceden al derecho a Sala Cuna. En primer lugar, es mediante convenios que hacen las entidades administradoras con salacunas privadas. Hay un porcentaje de comunas en las que la funcionaria puede elegir la Sala Cuna a su disposición, cercanía a domicilio, qué sé yo, y apenas un 5% de los establecimientos tiene Sala Cuna propia. La Corporación Municipal de Magallanes, en Puerto Natales, a propósito de la senadora, la Corporación Municipal en Antofagasta, qué sé yo, son poquitas establecimientos propios de la entidad administradora. Y aquí también encontramos beneficios que van por sobre lo que establece el piso de la ley. Por ejemplo, en Lo Barnechea y la Corporación Municipal de Alto Hospicio, que entrega cuidado infantil más allá de los 2 años a las familias de las funcionarias. También mecanismos como el pago de bono compensatorio en el caso de las funcionarias que se desempeñan en servicios de atención primaria de urgencia, los SAPU, y que cumplen turnos nocturnos. El casi 40% de las comunas que hoy día, pese a que la ley lo establece, no acceden al derecho a Sala Cuna, nos preocupa, por supuesto, de sobremanera.
Y vemos que una proporción de estas comunas o estas familias lo que hacen es postular, al igual que el resto de la comunidad de los territorios, a los cupos de la red pública. A veces sin mucho éxito, otras veces con más suerte, pero no hay una cobertura que se esté, un derecho que se esté garantizando. Ahora, en esa condición cruzamos la variable de acceso o no acceso respecto del tipo de entidad administradora. La atención primaria de salud municipal está organizada en los municipios bajo la dependencia de los departamentos de salud municipal y también bajo la dependencia de corporaciones de salud municipal. Si bien son en el país solo 53 comunas las que tienen corporación municipal, y por lo tanto son muchos más los que tienen departamento, la concentración de dotación se da en mayor proporción en las corporaciones municipales. Un poquito menos del 40% de la dotación de salud municipal está dependiendo de corporación y el 60% de los funcionarios de salud municipal dependen de un departamento de salud. Ahora, aquí vemos que la incidencia de no acceso al derecho a la cuna se da mayoritariamente en los departamentos de salud. Y esto tiene que ver en términos generales porque los departamentos de salud se concentran en comunidades, en comunas rurales, las más pequeñas, las más aisladas en términos generales. Digo en términos generales porque siempre nuestra característica esencial es la diversidad. La atención primaria y los municipios tenemos muchas condiciones. Pero las corporaciones municipales están entonces en las comunas más grandes. Respecto del proyecto de ley que se presenta hoy día, nosotros lo miramos, tratamos de ver lo positivo que tiene y por cierto que le encontramos aspectos positivos toda vez que está en sintonía con iniciativas que ya habían planteado aquí la senadora Goy, la senadora Muñoz, hoy día también entiendo que la diputada Vallejo, respecto de, por cierto, coincidir en eliminar el límite de 20 mujeres para tener derecho a la cobertura de sala cuna. Por supuesto, estamos muy de acuerdo con ampliar este derecho a las trabajadoras independientes y por cierto que estamos muy en sintonía con todo lo que apunta a estos cambios culturales tan necesarios que vayan referidos a fomentar la corresponsabilidad parental y por cierto a igualar costos entre contratación de hombres y mujeres en el mercado del trabajo. Sin embargo, y tenemos que decirlo muy claramente, quisiéramos que en Chile verdaderamente existiera un sistema de cuidado infantil universal que no tenga que ver con la condición laboral de los progenitores. Que Chile diera el tremendo salto de invertir en la estimulación temprana de nuestros hijos e hijas a todo nivel y para toda la población. Ese es el sueño y creemos que hacia allá debiéramos apuntar. En este proyecto en particular nos preocupa de sobremanera la ausencia de un enfoque de derechos de los niños y niñas y que se descuida. No existe ninguna notoriedad respecto de la calidad de la educación que van a tener esta sala cuna, comillas, universal. Este proyecto está centrándose exclusivamente en facilitar la incorporación de mujeres a un mercado del trabajo cada día más flexible y más precario. Por cierto, tampoco este proyecto hace alusión a una vieja demanda que tenemos en el mundo del trabajo y que tiene que ver con el vacío que se da en el cuidado de nuestros hijos e hijas desde los 2 años y hasta el inicio del sistema de educación preescolar formal. Y de verdad que nos genera indignación el conocer que en este proyecto se plantee que, por ejemplo, sea la Superintendencia de Pensiones quien sea el organismo a cargo de garantizar un derecho como la sala cuna. Es decir, yo creo que nadie puede no coincidir en que si existe alguna institución desprestigiada en nuestro país, son las AFP, por cierto, y en eso no escapa la Super. No compartimos en lo absoluto que sea una sociedad anónima, un ente como se llame, ni siquiera un consejo administrador de seguros sociales, el que esté a cargo de un derecho social. Es decir, cualquier institucionalidad que tenga el manejo que han tenido las AFP nos da absolutamente la presunción de que aquí hay un fracaso y un negocio y no una garantía de derecho. Y déjenme decir
que tampoco entendemos cómo es posible que el Parlamento no sea capaz de escuchar el clamor de la ciudadanía que ha dicho en todos los tonos, no más AFP, para seguir manteniendo hoy día y legislando una reforma que lo que hace es mantener el actual sistema de capitalización individual, que es lo que nosotros decimos con mucha fuerza, es un sistema absolutamente fracasado. Queremos derechos sociales, no negocios. Por supuesto que nos preocupa y no estamos en absoluto de acuerdo y creemos que el proyecto parte trucho desde que parte desde un financiamiento que es insuficiente al valor real del pago de una sala cuna en el país. O sea, vamos directo al fracaso con una medida que parte coja en un valor que es el mínimo que debiera garantizarse. También nos oponemos y decimos que este proyecto presenta vicios cuando genera diferencias en las condiciones de las trabajadoras del mundo público y las trabajadoras del mundo privado. Y creemos que genera un vicio aún mayor, y aquí, porque atañe directamente al sector que represento, cuando genera una diferencia entre las trabajadoras públicas y las públicas dependientes de corporaciones municipales, que es el caso de la salud municipal. Y también déjenos decir que no podemos dejar de mencionar que nos preocupa en qué condición van a quedar las miles de trabajadoras a honorarios del sector público que hoy día hemos acogido en los beneficios de cobertura de sala cuna a través de las mismas condiciones que tenemos las funcionarias estatutarias. Y ahí hemos logrado paliar la precariedad laboral que estas compañeras tienen. En términos generales, es decir que claramente en este proyecto de ley vemos más riesgos que avances, que hemos seguido atentamente el trámite legislativo y entendemos que esta comisión se allanó a aprobar la idea de legislar mediante una serie de elementos que están ahí señalados que tienen que ver con morigerar este enfoque de negocio más que de derecho en el que se instala este proyecto. Que vemos con duda que sea posible implementarlos por más modificaciones que se hagan, y que francamente vemos, insisto, en decir, como un proyecto que más bien retrocede o que atenta, que nos pone en una condición de fragilidad más que de lograr avanzar. Ahora, respecto de una cuestión que ustedes han defendido como comisión con mucho ahínco, que tiene que ver con mantener derechos adquiridos, y aquí me voy a ir ya a la tercera y parte final de nuestra presentación, que tiene que ver con propuestas o con aportes o solicitudes. En el artículo 6º transitorio de este proyecto se plantea que no habrá merma o pérdida de derechos adquiridos. ¿Sí? Y por supuesto nosotros en eso estamos muy de acuerdo, ¿no? Pero, sin embargo, en ese articulado se establece un plazo y dice textualmente, lo marqué ahí en rojo, y en cualquier caso hasta el 36º mes. La verdad es que si el espíritu de la ley apunta a que no haya merma, que no haya pérdida respecto de beneficios que estén por sobre el piso que establece la ley, no creemos que debiera haber un plazo acotado, porque de hecho en algunas corporaciones municipales de salud tenemos beneficios de sala cuna que van más allá de los 36 meses, y por lo tanto creemos que con borrar eso por lo menos podría morigerarse o mejorarse este sentido de mantener derechos adquiridos. Aquí también quiero decir algo que no está en el PPT, pero que también nos preocupa y que ponemos a consideración de esta comisión. Y es que hace algún tiempo hemos tenido jurisprudencia que permite generar un bono compensatorio a la sala cuna cuando hay una situación de salud fundada que requiera que los hijos e hijas estén al resguardo no en sala cuna, sino que en el hogar. ¿Cómo queda eso ahora? O sea, no queremos perderlo porque son casos que existen. Así que también hay algunos dictámenes que hacen referencia respecto de situaciones excepcionales en las que el beneficio se entrega mediante un bono compensatorio, y eso esperamos que sea resguardado para poder otorgar el beneficio en estas condiciones excepcionales. Y como última propuesta o solicitud, plantearle algo a la comisión que tiene que ver con nuestro sector de salud municipal. Nuestro sector, como usted les comentaba, tiene esta doble dependencia, que más o menos el 40% de los funcionarios y funcionarias somos de corporación municipal y el otro 60% de departamentos. Nuestro diagnóstico arroja que la condición de sala cuna, del acceso a sala cuna hoy es mejor, en términos generales, en las corporaciones
A la inversa, en los departamentos de salud, comunas más pequeñas, hay menor acceso, hay dificultad, hoy día familias que no están teniendo derechos a la cuna y sin embargo en esta iniciativa legal se plantea exactamente lo contrario, en el sentido de que los departamentos mantengan la condición actual y sean las corporaciones municipales las que se rijan por esta actual normativa. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿qué venimos a plantearles? Que se genere, que se redacte, que se modifique. Privadas no están bajo el estatuto del sector público, son contratos públicos. O sea, el contrato que tienen las funcionarias de salud municipal son funcionarias estatutarias, independientemente de que dependan de la corporación. Por ejemplo, la comuna de Arica es departamento de salud y los funcionarios están regidos por la 19378, que es nuestro estatuto. Las funcionarias de Magallanes y Puerto Natales son funcionarias de corporación municipal y también están regidas por la 19378, estatuto administrativo de salud primaria. Y en este proyecto de ley se plantea que las corporaciones municipales estén bajo esta fórmula nueva y los funcionarios públicos se mantengan mediante la forma que establece el artículo 203 del Código del Trabajo. Y el diagnóstico que nosotros tenemos de la condición es que hoy día es justamente en las corporaciones municipales donde tenemos un estándar mejor de condición de cuidado infantil y tenemos un 60% de comunas que no está teniendo, perdón, un 40% de comunas que no está teniendo accesos a la cuna hoy día, que son departamentos de salud municipal. Entonces, se generaría finalmente, entonces, ¿qué es lo que planteamos? Y que es una posibilidad, si es que este proyecto es aprobado, y que es que finalmente exista la flexibilidad de manera que cada comuna, independientemente de si es corporación municipal o departamento de salud municipal, pueda resolver mediante cuál de las dos reglamentaciones puede de mejor manera proveer de este derecho a su familia. Porque efectivamente un departamento de salud municipal, que no estaría regido por esto, efectivamente el mecanismo que en la práctica se está dando es que la funcionaria accede a la red pública. Y por lo tanto ahí pudiera operar la subvención. Digo, entonces hay partes del territorio en donde hoy día no hay ofertas a la cuna y que no hay de ningún tipo, inclusive. Sí, pero y las otras solo hay públicas y la entidad administradora hoy día no puede contratar. Sí, esa es mi plan. Muchas gracias. Para entender bien el punto, Sí. Porque ¿cuáles son las diferencias entre un sistema y otro? O sea, hoy día el 203 lo que establece es que solamente se garantiza esa lacuna cuando hay más de 20 mujeres trabajadoras. Eso es lo vigente en el código. En el caso de los funcionarios públicos tienen cobertura Todas. y vimos que mucho mejor que lo que está estableciendo esta alternativa. Entonces, por eso, en el caso del sector público, es más lógico dejarlo tal cual como está. Claro. Entonces, si te entiendo bien, en esos casos hoy día se está incumpliendo la ley más bien. Es que eso es importante clarificarlo, porque una es que haya una modalidad distinta, otra es que hoy día no se esté cumpliendo. Y lo discutíamos en la sesión pasada respecto a las corporaciones municipales. Esta modalidad significa un ingreso importante para financiar la cobertura de esa lacuna, ya sea que las funcionarias vayan a una institución pública o a una institución privada, lo cual es un aporte para las corporaciones, pero no tendría por qué cambiar significativamente la situación, o sea, desproteger a mujeres que hoy día tienen o la cobertura que tienen sus hijos. Ahí, por eso yo creo que es importante entender bien y clarificar solo algunos puntos, porque este proyecto efectivamente lleva un largo tiempo en tramitación, pero eso ha permitido cambiar varias cosas, que además eran objeciones que teníamos, dudas, varias de las cosas incluso que están planteadas las hemos ido resolviendo, o sea, desde el copago inicial que estaba planteado y que finalmente se elimina porque seguía siendo una carga sobre la mujer y discriminatoria, a la continuidad después de los 2 años, que exista prioridad en eso para los niños, que la Superintendencia de Educación Parvularia tiene la tuición respecto a lo técnico y hay un criterio que garantiza la calidad, el reconocimiento de los establecimientos educacionales que prestan el servicio a la cuna, o sea, no es cualquier servicio a la cuna, como para que quede claridad sobre eso.
o la cobertura en el caso de honorarios, que quedan todas cubiertas, porque además hoy día hay una obligatoriedad de cotizar. Hemos estado discutiendo, y parte de lo que vamos a ver hoy día, que pasa, hay dos modalidades ahí, pero quienes cotizan, mujeres que están a honorario, van a tener la cobertura y tienen un beneficio que es bien importante. La cobertura completa, cumpliendo con el mínimo de cotizaciones que hoy día establece la ley. Lo mismo la extensión en el caso del seguro de cesantía, que yo creo que fue una mejora importante, porque además es el periodo en que más necesita la mujer poder tener cuidado infantil. Entonces, solamente despejar eso en grueso, ¿no?, de algunas de las aprensiones que ya han sido abordadas en el trabajo que hemos estado haciendo justamente en la comisión. Y si nos pueden ilustrar bien para entender cuáles son las diferencias y el temor, para hacernos cargo de eso. Era bien importante para nosotros saber efectivamente en el mundo público cuánto se está cumpliendo lo que hoy día ya hay, porque esa yo creo que es la primera pregunta, antes que estas modificaciones, ¿ya? Y probablemente esto va a permitir mayor cobertura porque hay un financiamiento que hoy día no existe y que se va a entregar con un fondo solidario. Muy bien, gracias, senadora Goix. El senador Letelier había pedido la palabra y te hace cargo. Más que nada para poder detectar cuál es la causa de la falta de cobertura. Es decir, da igual que sea corporación o departamento, claro, hay incumplimiento. Sí. Entonces, tratar de detectar eso. Y lo otro es, ¿cuál es, cómo decirlo? ¿Tienen datos de dónde están los niños? Yo comparto que esto no debería ser una ley laboral, debería ser un derecho de los niños y niñas, pero no estamos en esta etapa de desarrollo como país todavía, por desgracia. Y entiendo que la parte donde nos faltan datos es saber dónde están los niños de los trabajadores y trabajadoras del sector público, porque aquí quizás muchos del sector privado van a tener acceso, y eso es muy bueno, pero ¿a qué establecimientos van a ir? ¿Hay accesibilidad? Es una interrogante grande. Carolina, ¿te haces cargo de la...? Sí, yo creo que es crucial esa pregunta. Yo cuando conocí el proyecto dije, ¿por qué dejan al sector público afuera? Y me lo cuestiono. Y tengo la hipótesis, el Ejecutivo podría explicarlo, me imagino que tiene que ver con ese diagnóstico de que existe una mejor cobertura del derecho en las trabajadoras del mundo público, que tenemos condición de empleo privilegiado respecto al mercado del trabajo en Chile, eso no cabe duda. Pero la verdad es que eso no es tan así, porque cuando hablamos de funcionarias públicas también existimos las de la administración descentralizada, es decir, las funcionarias municipales. Y la condición de los territorios no siempre es la que vemos en la funcionaria del ministerio o de la parte central del Estado. Entonces, ahí está, yo creo, la gran diferencia. Yo no soy la indicada para contar cuál es la condición de las salacunas que tienen las funcionarias de la Administración Central. Alguna compañera de la ANEF podría a lo mejor dar cuenta de aquello con más detalle, pero lo que ocurre en la salud municipal es lo que les comenté en ese diagnóstico, que a todo esto hacemos nosotros como sindicato, porque cuando le pedimos esta información al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud tampoco tiene la información tan sistematizada por justamente esta característica de descentralización que nos cuesta tener como todos los datos para poder tener el panorama general. Pero nuestro diagnóstico que se hizo con más del 60% de las comunas del país nos da este reflejo, que hoy día hay muchas comunas que no acceden al beneficio de salacuna. Esas en particular son comunas, departamento de salud municipal en general, pequeñas y aisladas. No acceden porque no hay oferta y porque ahí las familias, las funcionarias postulan a los cupos de la red pública cuando hay, que a veces son insuficientes, muchas veces son insuficientes, y por supuesto una funcionaria que tiene empleo respecto de una mamá, o sea, tenemos mucha mayor dificultad para acceder a esos cupos. Y lo que hoy día vemos es que las corporaciones municipales, en términos generales, porque siempre hay excepciones a la regla, las condiciones de negociación que tienen las asociaciones, los funcionarios, son de condiciones incluso por sobre lo que establece la ley. O sea, acceso a salacunas que en su gran mayoría no son propias. Punta Arenas y Puerto Natales tienen salacuna propia,
pero esos son las menos, el 5%. La mayoría lo que hace son convenios con salacunas privadas y por supuesto están hoy día pagando 350, incluso hay comunas que le permiten a la funcionaria elegir su propia sala cuna según su mejor acomodo, digamos, y pueden elegirla cerca de su domicilio y no tienen algunas ni siquiera tope de pago. Y muchas corporaciones o departamentos que pagan subvenciones de bonos a la cuna, obviamente pasa todo por una regulación, porque hay que certificar que es una sala cuna reconocida y toda una formalización, pero son pagos de 400, 500 mil pesos por hijo. Si hoy día consideramos cuánto es el 0,1% de las remuneraciones que pagan las corporaciones, nuestra cuenta es que hoy día con eso los empleadores se van a estar ahorrando dinero de lo que hoy día gastan respecto de pagar derechos a la cuna. El estándar, según la cuenta que tenemos, es que estamos abaratando lo que hoy día tenemos en donde se provisiona el beneficio. Y también tenemos el drama, que es donde no tenemos cobertura y que hoy día es una teoría de derecho porque familias no están accediendo a sala cuna. Entonces, yo no sé si con eso me explico en términos de que con este proyecto de ley, a nuestro entender, nos regiría sala cuna, derecho a sala cuna como establece hoy día la actual normativa en los departamentos de salud municipal, que son alrededor del 60% de la dotación de nuestro sector. Y le regiría a la corporación municipal, es decir, a los funcionarios de atención primaria de salud municipal, que somos más o menos el 40% dependientes de corporación, esta nueva nomenclatura o esta nueva forma bajo este proyecto de ley. Y sin embargo, es el sector de departamento el que hoy día no está teniendo acceso, por lo tanto no habría una solución al problema que hoy día tenemos de no acceso en estos territorios más aislados. Pero también se podría precarizar ese derecho. Y se precariza, de hecho, en las condiciones de las corporaciones, porque las corporaciones tenemos condiciones de beneficio de pago de salacunas muy por sobre lo que este proyecto está planteando. Este es el resguardo de los beneficios adquiridos, que es un tema que tenemos que abordar. Y para, no sé si hay más preguntas, pero me gustaría como terminar, ¿sí? A ver. Vamos a dar la palabra última y vamos a abordar solo para el reafirmar, proyecto. si es que no están cumpliendo el beneficio porque no hay una sala cuna, porque no hay oferta, o porque es importante eso para ver en la modalidad del proyecto. ¿Por qué no se está cumpliendo hoy día? Que es lo que preguntaba el senador Letelier. O si no lo tienen identificado o no. Tiene que ver con que no hay oferta en el territorio en cuestión. Y porque el cupo de la funcionaria no existe en el fondo, y cuando accede bajo ser vecina del territorio, no por el derecho a ser trabajadora. Y en ese sentido, cuando compite, queda fuera. Vamos a concluir aquí. Yo doy ejemplo en la comuna de Montepatria, donde la funcionaria de salud no tienen dónde llevar a los niños. No hay derecho. Entonces, hoy día claramente no hay oferta. Yo solo para terminar, sí, senadora, al breve, porque tenemos que abordar el proyecto. Solo quiero insistir en decir que nuestra solicitud tiene que ver con eliminar el tope de 36 meses en el articulado que busca garantizar y ahí incorporar la condición del bono compensatorio o de qué manera se va a garantizar que el bono compensatorio en casos de problemas de salud del hijo se pueda mantener en el beneficio y para el caso de la atención primaria, que es nuestra condición, que la verdad es que este proyecto así como está, en que se nos deja justamente al revés de la posibilidad de mejorar el acceso, y por lo tanto entonces solicitaríamos que se flexibilizara y que cada comuna pudiera, de acuerdo a su propia realidad local, ver cuál es la fórmula legal que le permite brindar este derecho a sus familias. Nos queda muy claro. Muchas gracias, Carolina. Vamos a terminar acá esta ronda de audiencia con nuestros invitados e invitadas. Le agradecemos muchísimo su presencia y vamos a oficiar los compromisos que hemos estado. Además, nos quedó en el tintero el 1 de octubre, feriado para que se reconozca a las funcionarias BTF. Eso también vamos a incluirlo en el oficio. Muy bien, muchas gracias.
Muy bienvenido, señor ministro, señor subsecretario, señora ministra. Sí, senadora Alaman. Sí, presidenta, muchas gracias. Mire, yo quería hacerle un planteamiento respecto de la tramitación del proyecto, porque tenemos una urgencia que, si yo entiendo, se vence el jueves 22 y el gobierno ha señalado que no está disponible para postergar esa urgencia. Yo entiendo perfectamente bien la importancia que tienen escuchar comentarios y escuchar a las personas. Y lo que yo le quería pedir formalmente es que usted nos señalara cuál va a ser la secuencia para que podamos cumplir esa urgencia, porque tenemos una obligación legal de hacerlo así. Entonces, no sé si estableceremos nuevas sesiones o hacemos una sesión especial hasta total despacho, pero creo que tenemos un imperativo bastante importante. Estamos en primer trámite recién. Llevamos más de un año en esto y yo creo, presidenta, con toda franqueza, que hay diferencias en la tramitación del proyecto, y cuando hay diferencias en la tramitación del proyecto, lo razonable es que se zanjen simplemente a través de la votación. Ojalá que pudiéramos consensuar este proyecto, como ya hemos hecho un esfuerzo bastante significativo, pero yo básicamente le quería pedir que usted nos dijera cómo vamos a cumplir el plazo que tenemos en este minuto corriendo en contra nuestra. Yo quiero señalar que hemos tenido un año el proyecto, pero no solo abocado a este proyecto, porque el gobierno nos puso otra urgencia, estatuto joven, entonces no es tan liviana la crítica al tema de... Entonces, sí, porque vino la diputada Hoffman recién. Yo creo que es bastante indebido una presión de esta naturaleza a una comisión que ha hecho responsablemente el trabajo, ¿no? Pese a las diferencias que tenemos. Yo quiero proponer que nos reunamos extra un día y zanjemos vía votación. Si hay cosas que ya no vamos a poder, yo lo propuse la semana pasada, hay temas que ya no vamos a poder resolver vía acercamiento, indicaciones o buenas voluntades. Zanjemos diferencias que tenemos, que son reales, y después se lleva un debate en la sala, ¿eh? Entonces propondría, yo conversaba con la senadora Goich, que podríamos la próxima semana, el martes o el miércoles, trabajar hasta total despacho, y yo les pido a cada colega que traigamos como definido metodológicamente aquellos puntos que vamos a buscar una posibilidad de acuerdo y aquellos que vamos a estar en contra. Sí, entonces, presidenta, yo senadora Alaman. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero quiero hacerle ver que bajo ninguna circunstancia mi apreciación tiene que ver con una crítica. Yo he visto la buena disposición que ha tenido usted y la buena disposición que han tenido todos los miembros de la comisión y cómo se ha ido mejorando el proyecto. Así que desde ya, por supuesto, me separo de las críticas que se hayan formulado en la tramitación. Y, como le digo, me parece perfecta la forma en que usted ha resuelto el tema. Yo creo que podríamos mirar las agendas y ver si el día martes o miércoles, después de la sala o durante la sala, podamos terminar de tramitar el proyecto, ponernos como plazo que la próxima semana lo despachamos, a todo el despacho. Y, por cierto, traemos los temas que se podría acercar, no acercar, y hay un capítulo entero sobre el organismo administrador que yo creo que si lo despejamos hoy día, en una votación en contra o a favor, despacharíamos varios artículos. Entonces, creo que ha sido el tema que ha empantanado más avance, porque tenemos diferencias, hay una diferencia que está puesta también en el debate del sistema previsional, etc. Entonces, yo creo que si hoy día votamos el órgano administrador, llegó una propuesta del gobierno que le hemos leído, que en definitiva no apunta al tema medular, pero yo creo que ahí despachamos varios artículos y implicancias en distintas frases que están contenidas en estos artículos. Entonces, y despachado aquello, podemos empezar a ver en qué punto podríamos buscar acuerdos en lo que está dispuesto acá en el articulado. Senadora Alaman, ¿me quería? ¿No? Muy bien. Presidenta. ¿Señor ministro me había pedido la palabra? Presidenta. Senador Durana. Durana tiene la palabra. Solo definir el día. Yo creo que el martes podríamos sesionar en paralelo, pedir la oportunidad de sesionar en paralelo y el miércoles cerramos. Exploremos, entonces hagamos todo lo que se pueda. Y funcionamos en paralelo y nos quedamos para programarnos. Sí, el martes y miércoles despachamos con el criterio. Pasamos de martes a miércoles.
con el criterio de poder, si no se resuelve, se vota, que es la modalidad más parecida a un debate democrático. ¿Ah? Entonces, ministro, ¿usted me había pedido la palabra? Muy bien. Retomemos entonces. ¿Hasta total despacho? Terminamos el miércoles. Tenemos Si nos queda martes, algo, miércoles. ok, y el perfecto. miércoles podemos hacer lo mismo en paralelo. El miércoles de la sesión ordinaria. Yo tengo un que problema hasta sería total despacho senador porque Durana. presido economía y estamos en comisión mixta a las 3 de la tarde en economía los días miércoles. No, pero yo entiendo que el día, si sesionamos el martes, si sesionamos el martes, podemos casi concluir y en la sesión ordinaria te estaríamos ya resolviendo, así que no, el texto. No podemos ocupar el almuerzo, como la vez pasada. Perdón, presidente. Entonces, para entender bien, martes en paralelo a la sala y miércoles hasta total despacho. En la sesión ordinaria, sí. Toda la tarde, por eso a las 3 de la tarde tenemos comisión de género. Sí. Ministerio de Equidad de Género, y hay otros compromisos. Pero si avanzamos el martes lo suficiente, vamos a estar ahí. Yo creo que el miércoles podríamos concluir. Entonces, que sea el martes total despacho, entonces. Y si queda una colita, lo resolvemos en la comisión ordinaria. El miércoles. Si queda algo, se resuelve el día siguiente. No. Bueno, Muy estamos bien. resueltos cómo lo vamos a hacer, porque no miremos para atrás. Juan Pablo, el día martes, paralelo a la sala, hasta total despacho, y si queda algo, en la sesión ordinaria el miércoles lo resolvemos. ¿Mm? Muy bien, acordado. Señora secretaria, ¿podríamos retomar donde quedamos? Primero, Presidenta, hay que dar cuenta que el Ejecutivo hizo llegar 2 indicaciones que se van a repartir ahora, dirigidas a distintos... Ah, también están, sí, perdón, están en el sistema. Sí. Están en el sistema. Voy a tener que... Es la primera. ¿Ah, la primera? Obvio. O la segunda. Del tablet. No, que está el tercero. No, ese es el comparado, pero Ahí está. aquí está. Una no va, ¿y dónde está la otra? Del lado. Ah, perfecto. Ahí tiene. Ahí. Sí. ¿Ustedes quieren que empecemos con las indicaciones? No se ha votado el 203, quedamos pendientes del 203, ¿cierto? Sí. ¿Estas indicaciones de qué artículos son? Porque recién las estamos conociendo. Artículo 10, Presidenta, artículo 17, 34, 14. ¿Esto es sobre el organismo administrador? De todo. O terminamos con el listadito que tenían primero. Yo creo que abordemos lo que quedamos. ¿Ah? Habían... Es que estamos tratando de resolver de qué manera seguimos. Una, yo creo que habíamos hecho un listado, usted había hecho un listado, ministro, la semana pasada, y por ahí estábamos guiando la discusión y la votación. Sí, entonces yo propongo que sigamos así, en esa línea y después retomemos las indicaciones que presentó ahora el gobierno. Entonces, Presidenta, desde ese punto de vista le propongo que vayamos al artículo 51. Página... Página 49 del comparado. ¿Ah? 49 del comparado. Perdón, sexto transitorio. Porque el 51 número 2, el artículo 203 que usted quiere... Por eso, vamos al sexto transitorio. ¿Ah? Sexto, séptimo y 11 transitorios. Página 67 del comparado. Artículos transitorios. Aparentemente. Son indicaciones, ¿no? Sí. Son de derecho. Exactamente. Es una presunción de derecho. Sexto transitorio. En la página 67 del comparado, Presidenta, está el artículo... Página 67 del comparado. 6-7. Artículo... Página 67, senador. Artículo sexto. ¿Ah?
Vamos a entonces a retomar página 67, artículo. Muy bien, tiene la palabra, señor ministro, o quien de su equipo usted decida. Miguel. Don Miguel. Gracias, presidenta. Bien, básicamente, y retomando lo que ya se explicó en la sesión anterior, efectivamente esto es una norma que lo que busca es mantener los derechos que se hayan pactado individual o colectivamente por las trabajadoras que con anterioridad a la entrada en vigencia de las prestaciones de la ley tengan el derecho a la cuna y hayan pactado con su empleador bonificaciones compensatorias o beneficios relativos al derecho de esa cuna. El plazo máximo, y como lo explicó en su momento el ministro cuando estábamos en la discusión en general, de 36 meses, dice relación con el plazo máximo de duración de un instrumento de carácter colectivo y tomando en consideración que el derecho a la cuna tiene 2 años de duración, por ende, con un plazo de 3 años, de todas maneras vamos a cubrir la necesidad del derecho de la cuna. Eso, gracias. Senador Letelier me pidió la palabra. Yo me he dedicado a leer el proyecto harto este tiempo y cada vez me convenzo más de no eliminar el 203 y de que construyamos a partir de aquello. Entonces, lo quiero dejar establecido porque no tengo ninguna convicción de que sea una ganada eliminar el 203. Si solamente tuviéramos el 203, sí pudiese argumentarse que genera una distorsión en el mercado de contratación de las mujeres. Pero si se mantiene con este nuevo andamiaje que estamos construyendo, se eliminan posibles distorsiones. Lo quiero partir diciendo como criterio. Y por lo mismo creo que aquí se pongan 2 conceptos que son los que me incomodan. Quizás el Ejecutivo nos pueda clarificar. Uno es el plazo. ¿Por qué el 36º? Si hay una negociación colectiva y hay un derecho, eso se transforma en piso la próxima negociación colectiva de acuerdo al Código de Trabajo y por tanto, ¿por qué le vamos a quitar el piso? No tiene ningún sentido. Y por tanto, esa frase, y en cualquier caso hasta el mes 36º, contar la publicación del proyecto, no viene al caso, es un piso, la negociación colectiva se mantiene. Y lo otro tiene el concepto. Mi preocupación es el concepto de los bonos compensatorios, porque eso es un derecho legal. Ya no es un derecho a la negociación colectiva solamente. Depende cómo interpretemos el concepto de bonificación compensatoria. Porque tanto la Contraloría como la Dirección de Trabajo ya han planteado el derecho a la bonificación compensatoria cuando el niño o niña no están en condiciones de ir a la sala cuna por razones de salud. Entonces, es simplemente resguardar eso, que no se interprete que solo hay bonificaciones compensatorias en el marco de una negociación colectiva. Entonces, son mis reparos respecto al texto. Sí. Señor ministro, tiene la palabra. Si quiere, intervenga usted, después yo. Francisco tiene la palabra. Presidenta, sí, refiriéndome por su intermedio a las 2 consultas del senador Letelier. Estoy físicamente afectado estoy muy viral. Te la avisé antes para correrme para allá. Quedamos muy cerca. Claro. Lo que ocurre es lo siguiente. Por su intermedio las 2 consultas, quizás partir por la segunda, que es la más breve. El bono compensatorio no tiene origen legal hoy día, ¿ya? La obligación del empleador es pagar o proveer sala cuna. El bono compensatorio ha sido una solución transaccional, llamémoslo así, de origen administrativo, por la cual en aquellos lugares o en aquellas funciones en que ha sido imposible acceder al derecho a la cuna, por ejemplo, una mujer que está en una jornada de la minería, por varios días continuos y varios días de descanso no puede acceder a sala cuna, o en lugares en que definitivamente no hay sala cuna, se ha tolerado por la administración en la existencia del bono compensatorio. Ahora bien, en cuanto al tema del piso y a los beneficios que... Sí. Yo entiendo que la DT y la Contraloría han sacado pronunciamientos sobre el bono compensatorio. Con el carácter absolutísimamente excepcional, solo en esa hipótesis. Y de salud. Claro, pero se ha tolerado de salud, no fiscalizando en los hechos. No, presidenta, senador, tal como decía Francisco, precisamente los dictámenes van en la línea de
aceptarlo en circunstancias especialísimas, y en la práctica lo que ha ido de fáctico es una tolerancia a la existencia de este bono compensatorio, y que en estricto sentido muchos de los bonos que se entregan hoy día no tienen respaldo legal, porque responde a hipótesis que no son aquellas excepcionalísimas que ha autorizado la Dirección del Trabajo y la Contraloría. O sea, más bien esto ha operado como una suerte de tolerancia de hecho más que con respaldo jurídico. Senador Letelier. Disculpe, presidente, pero uno tiene que proveer el servicio. Y si no lo provee directamente, lo hace indirectamente a través del bono compensatorio. Ese es el sentido. Entonces es una interpretación legal lo que hace la ADT, no es una cosa... entiendo que esa es su función, y el control de legalidad lo hace la Contraloría para agentes del Estado. Lo dejo planteado porque entiendo que no hay una objeción, me imagino, de parte del ministro, de que se dé el bono compensatorio. No es que puede decir que hoy tiene poco sustento jurídico, pero me imagino que nos opone a darle garantía jurídica. Francisco retoma la palabra. Presidenta, mire, lo que ocurre es que la primera obligación del empleador es una obligación de hacer, que es proveer el servicio de sala cuna. Como efectivamente en muchos casos esto puede estar fuera absolutamente del giro y de las posibilidades de una empresa, eso la ley permite restrictivamente transformarlo en una obligación de dar, que es pagar un servicio de sala cuna. Pero en ninguna parte es posible concluir que la sala cuna, siendo un derecho irrenunciable, pueda transformarse en un bono. Más aún, todos los derechos irrenunciables, especialmente los de maternidad, no son posibles de transar en dinero, salvo que la propia ley lo permita. Por eso el bono compensatorio no tiene existencia legal. En segundo término, Presidenta, por su intermedio, con referencia al plazo que es de 36 meses para los beneficios que ya se están otorgando, quisiera señalar dos cosas. Primero, nos ha parecido de sentido común que las normas, especialmente en un instrumento colectivo, se puedan respetar, ya que una ley posterior no venga a intervenir un instrumento válidamente celebrado, especialmente aquellos instrumentos provenientes de una negociación colectiva. Por eso el plazo de 36 meses que la 20.940 señaló como plazo máximo para un instrumento colectivo cubre ciertamente la vigencia de todos esos beneficios. ¿Qué pasa? ¿Cómo opera el piso acá? Y esto es lo segundo que quería plantear. El piso de negociación no es una simple encriptación de cláusulas, sino que es una obligación que adquiere el empleador para su siguiente respuesta a un instrumento colectivo. Ahora bien, si los beneficios que está dando ahí se sustituyen por un beneficio de carácter público proveniente de una cotización a un fondo solidario, evidentemente que esa obligación cesa, ¿ya? Más aún, cuando aquí se nos dijo expresamente en la discusión en general que no se quería que este proyecto, estuvo de acuerdo toda la comisión, que este proyecto significara un copago por detrás a través de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, si hay beneficios que están vigentes, se deben respetar como se respetan los instrumentos colectivos. Pero en un momento dado, las obligaciones y los bonos y bonificaciones de salas cuna y todo lo que ello la rodee van a ser sustituidos por esta, pues esta ha sido la gran pelea de los últimos 30 años, por un sistema universal de cotización obligatoria, solidaria, ¿ya? Y por lo tanto cesa la obligación del empleador de tener que dar respuesta en los mismos términos a beneficios que ya la ley los asimila, y más aún, imperativamente obliga al empleador a financiarlos con una cotización del 0,1%. Por eso el plazo de 36 meses nos parece adecuado, por lo que además explicó Miguel Ángel Pelayo. Senadora Goy. Yo consulto, me da la impresión de que no pasa mucho si no ponemos el plazo a los 36, que no hace nada. Porque uno entiende, o sea, si dejamos hasta el término de la vigencia las mismas, salvo que las partes pacten lo contrario, que podría darse, ¿no es cierto? No afecta. Si un instrumento colectivo dura lo que dura, no sé, me da la impresión de que no vale la pena enredarse en eso y que se va por descontado hasta que dure el instrumento colectivo nomás.
¿para qué entrar en una discusión que podríamos zanjar rápido? Esa es mi propuesta. Sí. Lo que pasa es que lo que señala la senadora Goy por su intermedio tiene razón, pero solo en cuanto a los instrumentos colectivos, que tienen en otra ley una vigencia determinada. Pero los beneficios que se hubieran pactado individualmente a este respecto no tienen fecha de caducidad, por decirlo, en ninguna otra ley. Pero lo que establece que al mes 30, a los 36 meses cesa cualquier acuerdo individual o colectivo. Es imperativo. Sí. Sin perjuicio de lo que fue el debate en general, ahora estamos en otra. Quiero situarlo porque ahora entramos a la discusión en particular. Y lo que uno no quiere es, caer en una trampa de precarizar el derecho de las mujeres a tener el cuidado para sus hijos e hijas. Y yo reitero, si están en un contrato colectivo, que quieren un contrato colectivo, punto. ¿Por qué lo vas a eliminar por ley? Entonces no veo cuál es el afán de precarizar un derecho adquirido, porque eso es lo que se va a generar. Entonces, lo que pasa es que yo cada vez me convenzo más que aquí hay una mirada, y disculpen lo brutal de mi dicho, esto es pura abaratarle las cosas a las grandes empresas y encarecérselas para las pequeñas y medianas empresas. Y aquí hay una resocialización del costo de las salas cunas que no son universales para las mujeres trabajadoras. Entonces, si tiene una negociación colectiva, está conquistado, es un acuerdo de las partes. ¿Para qué el Estado se mete en aquello? Entonces, creo que lo que plantea la senadora Goich, dejemos que las cosas fluyan, pero eliminemos esto de que por ley le estamos quitando un derecho a negociar y a pactar. Sí, Francisco. Presidenta, lo que ocurre, a ver, casi todos los, prácticamente todos los derechos del Código del Trabajo que hoy día otorgan nuevos beneficios. Y quiero, por ejemplo, poner el ejemplo que le va a ser muy familiar por su intermedio a la senadora Goich, el permiso por matrimonio. O el permiso por hijo nacido, en el caso de la moción del exdiputado Salaverry. Todos esos derechos siempre llevan un transitorio que dice aquellos días que individual o colectivamente se hubieran pactado para los fines señalados en el artículo tanto, se imputarán a la norma legal. Es decir, no se está haciendo al empleador pagar por sobre un beneficio que ya va a existir en la ley, sino que se imputan. Es decir, se asume que el empleador estaba cumpliendo anticipadamente con la ley, ¿ya? Y eso se premia. Esto no se trata un tema de abaratar o no abaratar costos. Aquí se está mutando un sistema por otro. Un sistema que era de cargo del empleador se está mutando por un sistema que, siguiendo siendo de cargo del empleador, universaliza el acceso al derecho, ¿ya? Ahora, yo no veo cómo puede coexistir, y esto es una opinión personal, ministro, yo no veo cómo puede coexistir el hecho de que se pueda pactar colectivamente, individual o colectivamente, beneficios y bonificaciones de sala cuna cuando se ha impedido el copago. No veo cómo coexisten las dos normas. Senadora Goich tiene una palabra. Que yo creo que por eso yo preguntaba qué es lo que estamos discutiendo, porque hay una pregunta que es razonable hacerse. Si en medio de una negociación colectiva es posible que haya una sala cuna distinta, que tenga un valor distinto, que haya un aporte distinto dentro de un convenio colectivo, y yo creo que sí, se preguntan, que es distinto a el beneficio que estamos estableciendo nosotros para todos. Pero yo no veo por qué negar si en una negociación colectiva se establece, y además, sobre todo, un beneficio que ya está contemplado. Ahora, sobre la redacción tengo una duda, porque la última frase dice, salvo que las partes pacten lo contrario. El que pacten lo contrario es tanto individual como colectivo, a propósito de la observación que hacía Francisco. Entonces, no, eso es respecto de lo que está vigente, respecto... Ahí... A ver, Presidenta, en palabras simples, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Hoy día la norma obliga legalmente a las empresas con más de 20 mujeres a pagar sala cuna.
Y esa sala cuna se paga proveyendo una sala cuna dentro de la empresa o haciendo un convenio con una sala cuna externa, pagándola, o incluso con esta tolerancia que hablábamos anteriormente de un bono compensatorio que es de sustento bastante fáctico, digamos, porque ni siquiera está fijado el monto por el cual ese bono compensatorio exime y da por cumplida la obligación de pagar sala cuna. Nosotros estamos reemplazando todo eso, estamos de alguna forma exonerando, terminando con la obligación de la empresa de más de 20 mujeres a proveer esa sala cuna. Estamos diciendo usted, con esta ley no tiene que hacer más cumplimiento 203. Porque la forma de cumplir su obligación de sala cuna ahora es distinta. Usted va a tener que cotizar por cada uno de los trabajadores de la empresa, hombres o mujeres, sin importar si son trabajadores tiempo completo, tiempo parcial. Oiga, es que no tengo mujeres y en los próximos 2 años no va a haber ninguna mujer a quien pagarle esa lacuna. Justamente el sistema lo obliga con mujeres o sin mujeres, con uso o sin uso de la cuna, a pagarle a todos. Esto es lo que nos permite, Presidenta, precisamente que una empresa, pequeña y mediana empresa, de 10 trabajadoras, todas tengan derechos a la cuna por un monto infinitamente superior a lo que ellas van a poder o la que sus empleadores van a cotizar. Esta es la esencia del sistema solidario. ¿Qué ocurre? Que si existía un convenio colectivo vigente a la fecha de promulgación de esta ley, por ejemplo, que esa empresa que estaba obligada a ponerse a la cuna establecía un beneficio especial, una sala cuna de especiales características, trilingüe o con educación, exactamente, tiene por el solo hecho de aprobarse esta ley que cortarse ese beneficio, no ponemos nosotros. Ese beneficio dura hasta que dura el contrato, sea individual, porque lo pacté yo individualmente y la ley no se mete a anticiparme el término del contrato, o colectivamente. Si el contrato es individual, evidentemente que dura hasta que dura el contrato. Pero si el contrato es colectivo, no puede técnicamente durar más de 3 años, porque es el máximo que la ley autoriza la validez de un contrato colectivo. Ahora, lo que ocurre aquí, senador, y que este es un tema importante, y por eso al final la frase, salvo que las partes acuerden lo contrario, es que una empresa de común acuerdo con el sindicato perfectamente va a poder pactar la mantención de un beneficio adicional por sobre lo que están obligados a cotizar, porque para el sindicato es importante mantenerlo. Pero lo que no se puede hacer es que todas aquellas empresas estén obligadas a mantener la obligación de cotizar y simultáneamente pagar un beneficio que antiguamente lo hacían porque la ley lo exigía y porque ellos habían logrado en el convenio colectivo. No sé si me explico bien. ¿Se podría eximir a esas empresas a pagar y garantizar la sala cuna igual sea un contrato colectivo? ¿Cómo? Perdón. Lo que pasa es eliminar eso en las interpretaciones legales que van a venir después, más aún con la DT que tenemos. Sí. ¿Ya? Disculpa, no es muy convincente. Disculpe, entonces hoy en día lo que tenemos, hoy en día un contrato, si yo tengo un beneficio contrato colectivo, es mi piso para mi propuesta siguiente. Sí, no dura 3 años. Sí, ¿sabe lo que? La negociación dura 3 años, no el beneficio. Y por ende tenemos una interpretación sustantivamente distinta. Claro, pero yo lo único que pido, presidente, porque es evidente que no nos vamos a convencer en esta materia. Sí, está bien. Pedir la votación separada en esta materia. No tengo ningún problema que lo votemos separadamente, solo quiero aclarar que lo que no puede ocurrir, es decir, ¿sabe? Lo que vamos a hacer es que cada uno decida si empieza a cotizar o mantiene el beneficio antiguo. Si aceptamos eso, se acaba el sistema solidario. Y lo que estaríamos provocando eso es que todas las empresas van a sacar las cuentas. Me sale más caro cotizar que pagar esa lacuna. Y yo le aseguro que con eso se destruye más el sistema, o sea, se acaba el sistema solidario. La gracia de este sistema, digamos las cosas como son, es que las empresas más grandes, con más caja, con más espaldas, finalmente están financiando la sala cuna de las más pequeñas. Si lo hacemos opcional, es evidente que dejamos a las pequeñas fuera de la ley. Eso es la esencia de la solidaridad que estamos planteando. Senadora Alamán. Senadora Alamán. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta en relación a lo que quiero entender bien. Los beneficios que están pactados en relación, como quien dice, a la sala cuna antigua, se entendería que deben prorrogarse
para un sistema de sala cuna nuevo. Entonces, lo que quiero entender es lo siguiente. O sea, el sentido común dice esto. Dice que si yo tengo un sistema A, ¿no es así? Y en relación a ese sistema A, existe un determinado beneficio. Pero ahora el sistema A cambió. Y el sistema A ahora se transformó en B. En consecuencia, no veo la lógica de traspasarle el beneficio que estaba para el sistema A al sistema B. Si el sistema A continuara, hace todo el sentido lo que dice el senador Letelier. Debería continuarse. Y la lógica no es que subsistan los dos sistemas. Entonces, a mí lo que me da la impresión es que la lógica de la continuidad del beneficio tiene sentido en relación al sistema que existía. Había un sistema A y en relación al sistema A se pactaron estos beneficios. El sistema A desaparece y se transforma en otro. ¿Cómo va a subsistir el beneficio que ya no tiene que ver con este? ¿Cómo va a subsistir el beneficio que tenía que ver con el que ya no existe? Entonces, por eso que creo que la norma está bien pensada. Letelier y después del Río, ¿no? El sector de la comuna de Quillón, cuando estén faenando salmones y hay una cantidad de mujeres muy grande trabajando y no hay sala cuna y no hay oferta, ¿quién va a perder? Las mujeres. No va a haber oferta. Entonces, en Calama puede haber para algunas, pero no para todas las mujeres que trabajan en Codelco y que espero que sea creciente, y donde pueden pactar. Entonces, lo que estamos haciendo al eliminar esta frase es obligando un tránsito. Obligar al tránsito al otro sistema, a este nuevo sistema que no todos tenemos la convicción del ministro que es de puras luces brillantes. Yo no creo que va a ser de luces brillantes, por el tema de la oferta que hay. Entonces, si hay esto en empresas pactados, dejemos que fluya. No tenemos por qué quitarle aquello. De hecho, la norma está para que fluya en todas aquellas empresas que quieran que fluya. Pero eliminar esa frase. No tengo inconveniente, pero quiero entender bien que una cosa es que las empresas puedan pactar que fluya y otras que deban pactar, porque lo que deben hacer es cotizar. Una empresa que tiene 5.000 trabajadoras va a tener por ley que cotizar. Y esto es una solidaridad ni siquiera a nivel de empresa, de país. Ahora, si la empresa voluntariamente quiera mantener en el contrato ciertos beneficios adicionales, lo puede hacer, pero no puede, eso no lo exime del pago de cotizar. ¿Cómo quedaría la norma? Yo sugiero... A mí lo único que me preocupa, ministro, es que esto está bien. Entiendo que hay un cambio de norma, lo graficó bien el senador Alamán. Sin embargo, esto impacta en las materias de la negociación colectiva. Entonces aquí tenemos otro, sí, porque no vamos a poder incorporar como materia de negociación. No, porque aquí dice usted que ningún derecho al final quedará sin efecto cualquier acuerdo individual. Claro, usted me dice que las partes van a poder, pero si se dibuja como materia de negociación porque tiene la obligación de cotizar, entonces eso es un... Solo porque quizás no estamos con lo mismo. El que nosotros eliminemos, o sea, lleguemos hasta el término de la vigencia de las mismas. Eliminar. Y en cualquier caso, hasta el mes 36º, contado desde la fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial, oportunidad a partir de la cual quedará sin efecto cualquier acuerdo individual o colectivo sobre la materia y se aplicará el beneficio en la forma establecida en la presente ley. Entonces dejamos que deberán seguir cumpliendo, volví para arriba, deberán seguir cumpliendo con dichas obligaciones hasta el término de la vigencia de la misma, salvo que las partes pacten lo contrario. Yo creo que eso es lo que estamos... ¿Dónde partiste? Voy en la mitad del párrafo en la presente ley. Deberán seguir cumpliendo con dichas obligaciones hasta el término de la vigencia de las mismas. Y después solamente dejar en la penúltima fila... salvo que las partes pacten lo contrario. Eso, y yo creo que estamos todos de acuerdo en lo mismo. Cumple el objetivo. Sí, puede ser. Mi única duda, presidente, es cuando dice salvo que las partes pacten lo contrario, es que tengamos claridad de que si hay un contrato vigente y que quede para la historia de la ley, que la sala cuna es piso para la siguiente propuesta. Y no que se pueda interpretar de que esta norma elimina que la sala cuna es parte del piso.
O sea, entonces la están limitando. Vamos a resolver, sí, yo estoy en la misma lógica tuya. Creo que le pediría a la secretaria que nos lea la propuesta de la senadora Goich y en votación. Ya. Artículo 6º transitorio. Beneficios pactados con anterioridad a la entrada en régimen de la ley. Los empleadores que hayan pactado, individual o colectivamente, beneficios de sala cuna o bonificaciones compensatorias a la misma con sus trabajadores dependientes con anterioridad a la entrada en régimen de las prestaciones establecidas en la presente ley, deberán seguir cumpliendo con dichas obligaciones hasta el término de la vigencia de las mismas, salvo que las partes pacten lo contrario. Muy bien, en votación propongo la norma. Senador Alamán, la nueva redacción, a favor. Senador Durana. A favor. Senador Letelier. En contra. En contra. Senadora Goich. A favor. Presidenta. En contra. Aprobado el artículo 6º transitorio con la nueva redacción por 3 votos a favor y 2 en contra. Presidenta, el artículo 7º transitorio, le pediría a don Miguel que lo pueda explicar. Muy bien, tiene la palabra don Miguel. Gracias, presidenta. Voy a hacer entendible la norma inentendible. En simple, sí, en simple. Es una norma que lo que hace es empalmar las exigencias de calidad de educación de los establecimientos de sala cuna con las normas que actualmente tiene el Ministerio de Educación en las respectivas leyes que ahí se señalan. Como ya lo dijimos en su momento, nosotros aquí estamos haciendo exigibles las normas educativas que el Ministerio de Educación establece para las sala cunas públicas y privadas, y esas normas tienen una serie de periodos de entrada en vigencia que nosotros replicamos para ir en línea y empalmar con esos periodos. Gracias. Claro, era más fácil ponerlo así. Estamos. Con la palabra, esto en materia de requerimientos, de requisitos. Sí, todos los requisitos que hoy día se exigen. Es decir, las prórrogas que se han aprobado se aplican acá y los plazos para obtener las debidas que se prorrogó al 2022 se aplica para acá. Para que no hayan dos tipos de calidades distintas de Saracura en cuanto al reconocimiento. Tenemos un incendio gigante con los BTF. Incendio gigante porque ninguno cumple las normas establecidas en la ley hoy, con todo respeto, no las trabajadoras, la infraestructura. Y tenemos un problema gravísimo que incluso con la ley que está presentada en la Cámara sobre la unidad de subvención para la educación inicial, se mantiene el requisito que tengan que estar acreditadas esas infraestructuras. No sé si es en torno a aquello que dice relación a este texto. Entonces, es para entender, es una pregunta. ¿Podría hacer alusión a la ley 20.832 y a la 20.529 a qué se refieren? Porque están acá mencionadas, pero... Sí. Muy en simple, para no entrar más en el detalle, que lo podemos revisar tal vez con los asesores. Estas normas son las que establecen la exigencia de autorización y reconocimiento. La autorización es la exigencia que se tiene para los establecimientos privados, el reconocimiento para los que reciben aportes regulares del Estado. Respecto a lo que decía el senador Letelier por su intermedio, presidenta, efectivamente cuando inició el gobierno del presidente Piñera había un problema con los BTF en cuanto a que había un retraso con el reconocimiento, y la Subsecretaría de Educación Popular y a través de la subsecretaria Castro han avanzado importantemente, ya hay un 20 o 25%, y nosotros, como hemos trabajado codo a codo con educación, nos han dicho que van a seguir creciendo en este proceso para llegar al 100%, y por eso se puso este plazo del 2022 para poder alcanzar la meta de tener a todos los establecimientos a la cuna en regla, y nosotros quedamos con estas normas transitorias, que son normas que establece el Ministerio de Educación, para quedar empalmados de manera tal que todos los establecimientos a la cuna que accedan a este beneficio estén con la normativa vigente aplicable. Eso. Senador Letelier. Yo no sé si les deseo mucho éxito a la subsecretaria, pero no creo que va a ocurrir, porque en la ley de presupuesto en educación no pusieron ni un peso para mejoramiento de infraestructura para lo que es este nivel de educación inicial. Y en los debates que hemos tenido no hay plata para infraestructura, nos han dicho que no es prioridad, y por tanto depende de los gobiernos regionales o los municipios si lo hacen.
porque normalmente están en infraestructura no propia. Entonces no sé para qué nos vamos a amarrar con un plazo. Aquí no sé no sé si es necesario. A eso voy. Más aún cuando tenemos un tremendo déficit. Parte de los problemas son, por ejemplo, si hay baños para las tías y para los niños separados. Y no las hay. O un comedor especial. A veces la educadora de párvulo o la asistente tienen que comer en la misma mesita que los niños. Eso son normalmente los dos tipos de problemas que hay. Esta infraestructura. No creo que el año 22 lo vamos a cumplir. Sugeriría que lo revisen, planteen otro plazo. No, porque esto es para poder ser receptor del beneficio de las lucas del Fondo Solidario, tienen que estar acreditados al año 22. Eso no va a ocurrir y eso nos va a reducir aún más la oferta posible de ser utilizada. Mire, somos un país en desarrollo, no somos un país desarrollado, pero tenemos estándares de un país con mayor nivel de desarrollo de lo que tenemos realmente. Entonces, ¿Y la propuesta que se hace es exceptuar a los BTF? una posibilidad de exceptuar a los BTF. ¿El senador Alaman está haciendo consulta? Estaba preguntando, no sé si esto está bien o mal, pero ¿qué pasa si en relación a lo que dice Juan Pablo, si decimos, en vez de hasta el plazo establecido, decir, dicho funcionamiento deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo tanto y tanto? ¿Funciona eso? El reporte oficial de la subsecretaría de Párvula. Lo oficial, se lo paso después a la ministra, el ministro. En la Junji son 41% certificados. En Integra 23% certificados. En BTF el 1,67% certificado. Y los que dan mayor atención son los BTF. Entonces tenemos una dificultad. Entonces, gravísimo. Se priorizó construir más. Y me parece bien para un país en desarrollo. Entonces lo único que quiero decir, no le pongamos plazo, pongamos el 2030. No. Ministro. Mire, presidente, que hay dos formas de actuar, de seguir el camino. Una es la que a nosotros nos parece correcta, que es decir, miren, este no es un proyecto de ley que establezca las condiciones en las cuales, o los requisitos distintos a la regla general respecto al funcionamiento de las salas cunas que van a recibir el servicio. Y en consecuencia uno dice, nosotros nos vamos a acoger siempre a lo que establezca la ley marco, ley general. Es cierto lo que usted dice, si efectivamente hay un retraso y este plazo hay que extenderlo, yo prefiero que eso se extienda respecto de toda la sala cuna y no solo respecto de aquellas que reciben el subsidio que estamos creando, para que no tengamos esa mala técnica de decir que, mire, van a haber salacunas cuando reciben subsidios de la hija de las madres trabajadoras que van a tener un reconocimiento distinto al resto. Ahora, efectivamente, si hay un retraso en los plazos de reconocimiento, lo que vamos a tener que hacer es que estas dos leyes se van a tener que extender. Si lo extendemos nosotros ahora el plazo o lo dejamos fuera del plazo, lo que va a ocurrir es que nos van a decir, en el fondo, que no estamos garantizando que la calidad o los reconocimientos de estas salacunas vayan a la mano con el reconocimiento que la ley general le va a exigir a todas. Eso es todo. Por lo demás, las salacunas van a ser las mismas. Entonces, en la misma salacuna donde va a llegar un niño con bono del Fondo Solidario, va a ser la salacuna donde va a llegar el niño sin el bono. Y en consecuencia no creo que se puedan establecer dos plazos diferidos. Yo comparto su preocupación, pero creo que nos va a llevar eventualmente a modificar la otra ley cuando sea el momento. Pero comparto su preocupación. Creo que va a ser una realidad bastante ineludible. Una pregunta, presidente. Sí, senadora Güey. Entiendo que una de estas que estamos aprobando acá le da el plazo hasta el 2022. Si hoy día se construye una sala cuna privada, eso tiene que estar con el nuevo estándar. No sé si eso queda claro, como no tengo la otra norma, pero para mí eso sería importante. O sea, una es que no, lo que estoy planteando es, hoy día yo puedo construir, instalar una sala cuna privada, ¿ya? Pero no veo por qué esa sala cuna que está partiendo en el giro de su negocio
va a tener también este margen. Debería partir en las condiciones del cumplimiento de la norma. ¿Me explico? Entonces, ese plazo yo entiendo que es para las que hoy día están, que tienen que adecuarse, que eso es súper razonable. Pero lo que no podría pasar es que no cumplan el estándar total hoy día, el 2021, el 2020. Muy bien. ¿Quién va a hacer uso de la palabra? Esa es mi pregunta para que quede... Para que quede... Para autorizar. Por su intermedio, señora presidenta, estas leyes se refieren a salacunas que estaban en funcionamiento al momento de dictación de esa ley, que se le está dando la garantía de regularizarse al 2022. Bueno, ponemos en votación. Muy bien. La presidenta pone en votación el artículo 7º transitorio con el texto que aparece en la columna de en medio. Senador Alaman, a favor. Senador Durana. Senador Letelier. Senadora Goich. De la Pilar. Presidente. Senador Letelier, ¿se abstiene? Se abstiene. Aprobado por 3 votos a favor, un voto en contra, una abstención. Bueno, hemos llegado al término de la sesión. El primero transitorio es solo de gasto, si quería dejarlo aprobado. Es el artículo tradicional de ¿Cuál? financiamiento. ¿El octavo? El 11º transitorio. Este rapidito. Mayor gasto fiscal. ¿Dónde está ese? No, pero este es el artículo... Es cortito. En la 70, en la última página. En la página 70. En la última página del comparado está el artículo undécimo. No, bueno, 11º. Unanimidad. Bien, aprobamos, ¿no? Sí. Ya, nos vemos el martes entonces. El martes, ¿a qué hora es? Que tengan un a las 10. feriado. A las 10. Martes a las 4. Ah, en paralelo al martes de la tarde a las 4. Martes a las 4. No, ahora no. Oye, a las 4, Pilo Urana. Martes a las 4, Pilo. Gracias.